Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al segundo capítulo de la serie de GTV Pro, del montaje. Y en esta, como os hablaba en el primero, vamos a cargar el firewall y vamos a hacer, como he hecho en los otros proyectos, con el ST-Link USB, HLV2. Y vamos a ir a la parte de atrás. Como veis, yo solo había soldado los pines del ST-Link, no los que ponen serial, que sería para hacerlo con otro tipo de dispositivo. Y vamos a conectar los pins como corresponden al USB. Como veis tiene 4 pines y hay que meterle voltaje. Entonces sería RST, DIO, GND, CLK, los que irían en el USB. Y a mayores hay que meterle el 5 voltios, que lo vamos a hacer igual con el USB, aprovechando. Como veis tengo 4 cables y el rojo es voltaje. El USB trae 5,5 voltios. Y vamos a empezar a conectar. Vamos a empezar por orden. Y voy a conectar el último de los 4. Ahora, lo que os comentaba, en el PDF, bueno, según lo que utilicéis, os manda a conectar el cable USB, lo que sea USB a alimentación, pero el ST-Link tiene voltaje, entonces no haría falta. Lo hacemos así, lo ponemos en el pin de 5 voltios y lo dejamos ahí. Y conectamos a este alargador que tengo conectado al PC. Ahora ya me lo acaba de reconocer. Yo en mi caso lo hago con el STM32 ST-Link Utility, que sería el programa, que lo voy a poner ahora aquí. Sería este. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a Target, ahí que lo veáis. Voy a la pestaña Target, que estaría aquí justo. Le daría Connected y ahí estaría conectado con la placa. Ahora volvemos a Target, vamos a Program y Verify. Y aquí se va a abrir una pestaña, que ahora mismo no la estáis viendo en pantalla, pero es una pestaña donde la típica de cargar el programa. Cargamos el programa del GTV Pro, que sería el que viene en la carpeta de los archivos. Y vamos a cargar el que pone PE de GTV Pro BLV1.1.x. HEX. Importante. Cargamos este firewall. Vamos a darle a comenzar. Ahora mismo se está flasheando y ahí sí que lo estáis viendo. Podéis ver que está verification OK, está la memoria y el programado todo perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle a target y desconectar. Y ya tenemos la placa programada. Cerramos el programa de STM32 y estaría lista. Ahí, como podéis ver, está parpadeando el LED. Este es un LED de comunicación que nos dice que está la placa funcionando. Y ahora lo que vamos a hacer es, cuando la montemos y la conectemos por USB, cuando hagamos el conector, vamos a estar la placa, va a tener el programa, le hemos cargado el programa del firmware de update. Lo más seguro es que si al conectar la placa
A veces pilla el software completo y otras no. Si al conectarla nos sale el icono de que está con el firmware Udate, habrá que arrancarla pulsando estos dos botones, los dos de arriba a la izquierda, los pulsamos y conectamos lo que es el cable de alimentación normal que vamos a utilizar para jugar al USB y arrancaremos el programa de Udate para cargar el firmware de SynEngine, el definitivo. De momento lo vamos a dejar así en este capítulo porque cuando tengamos el conector hecho y lo vamos a hacer en otro capítulo. Vamos a esperar a que haga los conectores de tanto de los routers laterales como el conector de aviación y os enseño esta parte. Vamos a dejarlo con este firmware cargado ahora mismo, que es lo que viene en el PDF. Os lo voy a mostrar aquí para que lo veáis, que es los pasos que manda seguir Pokorny. Lo muestro aquí. Este sería el ST-Link que utilicé yo, el V2. Aquí está, original ST-V2 configurado. Aquí siempre en el PDF sale este programa, es la versión del Cube Program, es la versión más moderna. A mí me funciona bien la versión antigua, el Utility, y lo sigo recomendando 100%. Esta es la parte que no os guiéis mucho por... A mí me funciona la antigua y lo recomiendo más que el Cube. Entonces aquí es lo que os comentaba de cargar el programa GTB BL 1.1.x, que es el que hemos cargado ahora. Y una vez que esté cargado, esto es lo que va a pasar. Cuando conectemos la placa con el conector de aviación, nos va a salir que está en... Nos va a salir el programa de PE, de Pokorny Engineering, Udate. Entonces vamos a tener que arrancarlo con los dos botones y vamos a tener que hacer un pequeño proceso que sería cargar este, que es el FW SynEngine v.2. Creo que estamos en la versión .2 o .3. Pero bueno, os lo adelanto en este capítulo porque ya veis que es súper breve. Pero cuando lo tengamos todo montado y lo probemos en SynHub, antes de probarlo en SynHub, vamos a hacer este paso y así os lo muestro. Así que nada, capítulo rápido, breve, solo era un poco para mostrar la programación. Y como no tenemos el conector de aviación de momento, dejamos esa parte para cuando esté montada. Así que nada, muchas gracias por ver este pequeño vídeo, que no fue súper largo. Espero que os haya servido un poco para, sobre todo el tema de cargar los firmwares de Pokorny, que siempre dan ahí muchas dudas y la gente se lía un poco con los PDFs. Espero que verlo con la vista en este vídeo os lleve un poco a no cometer errores y ya veis que es súper fácil, con un ST-Link USB es súper sencillo, ni hace falta conectar un cable USB, se puede puntear los 5 voltios desde el USB y súper sencillo, así que espero que os haya ayudado y seguir porque próximamente viene el capítulo 3 y ya nos vamos a poner a hacer los conectores y ya empezamos con las levas también. Así que nada, estar atentos, dar a la campanita, suscribíos y muchas gracias por seguirme y nos vemos en el capítulo 3.